Saludos, bienvenidos a un nuevo en directo de Singo en español. Como siempre, un gustazo estar aquí con ustedes y muy bien acompañado como es por Edison. Hoy les vamos a hablar de un nuevo explorador de bloques, uno de los más recientes que fue lanzado hace poco, hace unos cuantos meses, a finales del año pasado, así que es muy joven. Ya hemos hecho varios en vivo hablando de exploradores de bloque, como es Zcash Blockchain Explorer, como es CypherScan y ahora venimos con CyberScan. Así que nada, nos toca añadir una nueva herramienta dentro de nuestros exploradores de bloques para que de esa manera sea un recurso más que vamos a tener para seguir conociendo más sobre la red, el protocolo de Zcash a partir no solamente de las cosas elementales que tiene un explorador, sino de distintas integraciones, herramientas que nos ayuden a potenciar ese trabajo de exploración, ese trabajo de investigación para entender cómo funciona la privacidad financiera con Zcash de manera más granular, como con más detalle, más especificidad, y creo que es bastante útil tanto para usuarios recién llegados a Zcash o aquellos que están comenzando en el mundo cripto y quieren conocer más sobre privacidad financiera con Zcash, como para aquellos usuarios que son más avanzados. Como siempre, un gusto tenerlos aquí, nos estén acompañando en vivo o nos estén acompañando en diferido. Como siempre, vamos a estar entregando pop al final de la actividad y para ello ustedes tienen que cumplir con unos requisitos básicos para poder reclamar dicho POAP. Y, por supuesto, el día de mañana poderlos reclamar siguiendo también algunos sencillos pasos según lo que está indicado por parte de la comunidad de Zcash en español que tienen allí en un artículo en su blog directamente en el sitio web de Zcash en español todas las indicaciones que ustedes pueden seguir para poder monetizar sus POAP una vez que cumplen con esos sencillos requisitos. Pues nada, Edison, ¿cómo te preparas para esta jornada con este nuevo explorador de bloques que nos ofrece una cantidad de herramientas bastante interesantes? Vamos a tocar muchas de ellas. Hay alguna que otra que solo la vamos a mencionar, como es lo de CypherPay, que yo sé que tú eres un conocedor de esa herramienta complementaria al explorador de bloques. El día de mañana pudiésemos quizá hasta desarrollar una actividad en vivo en torno nada más a lo que es CyberPay, de tal manera que podamos sacarle el mayor provecho también a ese otro recurso desarrollado por el mismo equipo. Pues nada, Exxon, ¿qué tal? ¿Cómo te preparas para esta jornada? Excelente, excelente. La verdad, me emociona cuando dentro de SICAS siempre van llegando nuevos proyectos, siempre se integran diferentes opciones. Anteriormente manejábamos dentro de SICAS, digamos que de forma predeterminada, un explorador de bloques que es SICAS Block Explorer. eh, Hoy día mantenido activo después de que Nighthawk lo dejara como código abierto. Bueno, siempre ha sido de código abierto, pero eh, un desarrollador dentro de la comunidad lo mantiene activo. Otros le hicieron un fork y también está activo, pero es básicamente lo mismo. Eh, También hay diferentes exploradores de bloques, digamos, menos utilizados, pero que existen y están allí, como el de ¿cómo es que se llama esta hardware wallet? No Ledger, sino la otra. Ah, la de Keystone. No, Trezor. Trezor, sí, me parece. Ajá. Ellos tienen un explorador de bloques que también te muestra mucha información, pero un poco más desglosada de forma como técnica, ¿sabes? Algo así como leer unos fragmentos de código o algo, o algo similar. Eh, y desde que se hizo el hackathon de Cypherpunk, empezaron a llegar diferentes proyectos. Uno de ellos es CipherScan y me parece bastante bueno. Creo que cumple con la finalidad de poder darle a los usuarios
los diferentes detalles de una transacción si lo configuras como explorador de bloques. Recuerden que dentro de Single Wallet aparece dentro de la lista y dentro de Single PC también, y puedes incluso colocarlo de forma personalizada si así lo requieres. Igual en otras billeteras dentro de Zcash también tienen opciones para editar el explorador de bloques. Entonces, tener opciones es algo genial porque a veces suelen fallar los exploradores de bloques, se desconectan o no funcionan del todo bien en algunas características, y es por eso que cuando llegan este tipo de proyectos a ser parte de una solución a diferentes problemas que puedan estar surgiendo debido al funcionamiento de otro explorador, pues uno como usuario siempre se alegra porque tiene esas otras alternativas. Y si sabes cómo configurar el explorador de bloques, si sabes cómo cambiarlo dentro de lo que son las opciones o configuraciones que te trae tu billetera, pues puedes hacerlo y así ya no estás, digamos, sufriendo en ese sentido. Que bueno, sabemos también que para los exploradores de bloques y auditar muchas veces se requiere un poquito más de conocimiento, estar un poco más empapado de cómo funcionan. Algunos usuarios simplemente se quedan con los detalles de las transacciones que se muestran en la aplicación, pero hay otros que van un poco más allá, y para ellos y también para los usuarios más básicos que quieran, digamos, subir un poco de nivel, son estas actividades donde explicamos cómo pueden navegar a través de la interfaz, qué significa cada uno de los componentes que aparecen en ella, y sobre todo en la parte de las transacciones, cómo puedes identificar cada uno de esos detalles, bien sea una transacción pública o una transacción blindada o una mixta que a veces contiene lo que serían transacciones públicas y blindadas dentro de la misma transacción. Así que encantado, sobre todo, de estar acá hablando sobre este nuevo explorador de bloques. Y bueno, te dejo por allí a ver qué nos vas a mostrar. Gracias, Edixon, por tus comentarios. Mira, igual que siempre, vamos a iniciar lo que es la visita guiada, el respectivo tour por la página de este explorador de bloques que, como bien dijiste y como ya mencioné también antes, es mucho más que un explorador de bloques. Aprovecho para tomar en cuenta tu comentario para corregir lo que es la pronunciación del nombre. Sabemos que el anterior explorador de bloques del que hablamos es CypherScan y este lo vamos a llamar CipherScan, de tal manera que podamos diferenciarlo. Los nombres, digamos, cuando se pronuncian se pueden parecer, pero no son lo mismo y cada uno de ellos tiene sus potencialidades. Así que nada, comencemos con CipherScan, con esta visita guiada, y en esta oportunidad decidí traerles la página traducida al español, no porque de manera nativa lo tenga, sino que, bueno, vamos a aprovechar la característica que trae integrada el navegador Vivaldi para poder hacer esta traducción al español. Pero si ustedes usan un navegador como Firefox o cualquier otro navegador Chromium, como Brave, como Google Chrome, si les gusta, pues nada, ahí pueden utilizar lo que es la traducción que les ofrece la característica integrada directamente en el navegador. Casi todos los navegadores hoy lo traen, sobre todo para aquellos que puedan tener, digamos, conflictos con el idioma y ciertos términos no los entienden bien en inglés y prefieren tenerlo en español. Pues nada, aquí tienen la posibilidad de traducirlo en español. Vamos a encontrarnos con algunos términos un poquito extraños, porque al llevarlos al español de manera literal, pues no se entienden o no son los más adecuados para hablar de ciertos aspectos de Zcash, pero nada, vamos a hacer la corrección y la explicación respectiva en su momento para que entonces lo puedan entender dentro del contexto de los términos propios de Zcash y del mundo cripto y blockchain. Pues nada, comencemos de una vez con este tour, con esta visita guiada. Aquí tenemos, bueno, la página principal, el home, la casa.
tal cual como lo conocemos. Y bueno, tenemos que aquí en este momento nos encontramos en la red principal o mainnet de Cipherscan, en este caso la mainnet de Zcash, de tal manera que podamos ver todo lo que está ocurriendo en tiempo real dentro de esta red, que es la red principal y no la red de pruebas. Aquí cuando ustedes le dan clic sobre el nombre de Cipherscan, no es que les va a permitir cambiar a mainnet o testnet, solamente está la aclaratoria de que es la mainnet, la red principal de Zcash, vista desde Cipherscan. Y al darle clic aquí, simplemente lo que va a hacer es refrescar nuevamente la página. Pero ¿qué tenemos en la parte superior? Específicamente si nos vamos al punto que vemos aquí marcado por el mouse o el puntero del mouse en la parte derecha de su pantalla, tenemos que hay 6 transacciones que están en este momento en la mempool. Ya vamos a explorar con más detalle lo que es la mempool aquí en Cipherscan. Luego tenemos la posibilidad de explorar, ver lo que son la parte de las analíticas y la parte de las herramientas, más la parte de los recursos. Todo eso lo vamos a revisar para que ustedes sepan con qué cuentan aquí en esta página de Cipherscan y de esa manera sacarle el máximo provecho. Luego tenemos el precio en tiempo real del SEC que marca aquí, son unos 341.50 dólares por SEC, y la posibilidad de darle a este botón para ir a la sección del swap, vamos a ir también para allá, para comprar SEC. En este caso, como lo verán, solamente se puede hacer el intercambio en un solo sentido y no en ambos sentidos. Es pasar un activo de otra cadena de bloques directamente a Zcash, porque la idea es incentivar, no que pasemos SEC o Zcash a otro activo, sino al revés, convertir todos los demás que existan en el mercado en Zcash o SEC. Bueno, por lo menos esta es la intención o esto es a lo que nos anima Cipherscan. Pero ya vamos a llegar allá dentro de un rato. Bueno, aquí tienen el título de esta página principal que dice explorador de cadenas de bloques de Zcash. Aquí pueden colocar cualquier dirección de Zcash blindada o transparente. Pueden colocar el TXID, que es el identificador de la transacción. Pueden colocar el número del bloque o u otra información para que de esa manera puedan explorar dentro de la cadena de bloques de Zcash usando Cipherscan, como ya dijimos, en la mainnet de Zcash. Luego aquí tenemos la información de en qué bloque nos encontramos actualmente, que es el último bloque que se acaba de mirar. Y si queremos explorar lo que tiene que ver con direcciones T o direcciones U, que son direcciones blindadas. Aquí incluso les dice, busque bloques, transacciones y direcciones en la cadena de bloques Zcash. Realice un seguimiento de la actividad protegida de la piscina, en este caso de la piscina blindada, las puntuaciones de privacidad y el estado de la red en tiempo real. Esto, por supuesto, se explora mucho mejor con las distintas características integradas. Pero si seguimos bajando, vamos a ver unas métricas de privacidad. Vamos a ver una puntuación de privacidad bastante parecido a lo que vimos con Cipherscan, que es el anterior explorador de bloques que estuvimos viendo en uno de nuestros episodios en vivo, y tenemos que estar 31 sobre 100. Me imagino que este dato lo saca por el hecho de que el 31% de los SEC que se encuentran en circulación están blindados. Por supuesto, el 31% de un total de 100% de SEC en circulación. Luego tenemos que en la piscina blindada actualmente, según Cipherscan, hay 5.18 millones de SEC. Tomarás aquí, si ustedes tienen alguna duda, se pueden acercar con el puntero a lo que es el signo de interrogación para que les aclare cualquier información. Aquí ya de una vez les dice total SEC actualmente en la piscina protegida. Luego aquí tenemos lo que son los TEX blindados. ¿Cuáles? Aquí les dice el porcentaje de transacciones usadas en pools blindados y les dice que es de 17.7%. Luego el total de TX de transacciones indexadas son 17.3 millones. Recuerden que esto es según Cipherscan. A lo mejor van a otro explorador de bloques, van a otra página que maneje datos estadísticos y esto puede variar, pero esta es la información que nos ofrece en este momento Cipherscan, que es información que se tiende a actualizar en tiempo real o
cada cierta cantidad de minutos u horas con respecto a estos datos estadísticos en específico, no con respecto a las transacciones, que estas sí ocurren en tiempo real. Luego tenemos riesgos de privacidad. Dice que dentro de los últimos 7 días hay registrados 3.482. ¿Y qué es lo que nos dice aquí la señal del signo de interrogación? Por si queremos curiosear con más detalle a qué se refiere con esto. Bueno, aquí dicen las transacciones blindadas o los patrones de las transacciones blindadas que han revelado algún tipo de dirección o una vinculación con una dirección de Zcash. Eso significa que hay un cierto tipo de exposición de la información porque no todo está blindado, y eso ocurre cuando las direcciones blindadas de Zcash interactúan con direcciones transparentes. Eso implica que se pueden registrar una serie de patrones en el proceso de desblindar o el proceso del mismo blindaje. Ya vamos a explicar un poquito eso más adelante, lo que puede revelar ciertos datos vinculados directamente a las direcciones que pudiesen estar involucradas, incluyendo montos y todo eso, aunque no se revelan direcciones blindadas, pero sí se pueden ver las direcciones transparentes, sí se pueden ver los montos y otros detalles, como pueden ser vinculados con el tema de los metadatos, que puede, por supuesto, generar ciertos riesgos de privacidad. Por lo tanto, en los últimos 7 días, según Cifrescan, ha habido 3.482, vamos a decir, incidentes que han permitido, digamos, poner en riesgo esa privacidad por no usar de manera adecuada la cadena de bloques, las características y todos los elementos de privacidad que ofrece Zcash. Entonces, cuando eso ocurre, nuevamente se revelan una serie de patrones vinculados a las direcciones involucradas dentro de las transacciones en donde ocurre ese blindaje o desblindaje. Como ya dije, dentro de un momento vamos a explicar un poco más al respecto. E incluso vamos a ver la herramienta que permite explorar todo lo vinculado con estos riesgos de privacidad. Luego entonces podemos ver que acá hay dos columnas, una vinculada con los bloques recientes y otra vinculada con lo que es el blindaje o las transacciones blindadas o no blindadas, dependiendo de las circunstancias. Pero veamos, por ejemplo, si nosotros le damos clic aquí al más reciente bloque que ha sido creado, veamos uno que tenga transacciones, porque aquí aparece que los dos últimos que han sido minados tienen 0 transacciones. Entonces nos toca ir a uno que tenga transacciones para poder ver esto con más claridad. Entonces nos vamos a ir al bloque número 3.311.177. Aquí vemos el hash. El hash es como la huella digital de este bloque, que es única y que no puede ser alterada, porque si pudiera ser alterada, eso implica que hubo un ataque directamente a la red y al protocolo de Zcash por parte de alguien que pudiese estar manejando más del 51% de fuerza como para dominar la red, es decir, tener la mayor posibilidad o el mayor porcentaje de poder controlar, dominar la red, porque supera el 50%, como es el 51% o más. Esa es la única manera de alterar algún dato dentro de los bloques y por lo tanto las transacciones. Pero debido a la robustez de Zcash, no solamente por su criptografía, sino porque hay un grupo de personas, empresas involucradas dentro del mundo de la minería para generar robustez, para generar solidez, pues este tipo de datos no pueden ser alterados. Entonces, nada, este hash es la huella digital, es un número único que se le otorga a cada bloque. ¿Para qué? Podamos identificarlo y de esa manera saber que ese bloque no solamente fue minado, ya fue registrado, sino que ese hash va a ser utilizado para poder enlazar el bloque con los bloques que vienen a continuación, de tal manera que se pueda mantener justamente ese término que utilizamos de cadena de bloques, que son bloques encadenados, vinculados, hilados uno entre otros, gracias a este hash que permite identificar cada bloque e hilarlo a continuación con todos los demás. Entonces vemos que este bloque fue minado hace 6 minutos y en él hay 6 transacciones. Pero vamos a ver
que podemos apreciar aquí. Entonces podemos ver los detalles que ya hemos visto en otras charlas y de los cuales hemos hablado. Pueden remitirse a esos videos en el canal de YouTube de Zcash en español, en donde están colgados por si quieren entender de qué tratan, pero aquí vemos esos datos básicos, incluso cuál puede ser una dirección involucrada, si en este caso es transparente, incluso si queremos podemos ah, explorar esta dirección transparente para ver cuánto SEC ha recibido, cuánto SEC ha enviado, desde hace cuánto existe esta dirección y todo lo que tiene que ver con la misma, porque funciona exactamente igual que una dirección de Bitcoin. Es transparente, pública, muestra absolutamente todo, por eso se recomienda usar lo que son las direcciones blindadas para proteger nuestra privacidad. Aquí vemos la tarifa de la transacción, nuevamente lo que es el hash de bloque, una huella digital única que identifica el bloque. Y si ustedes quieren ahondar en detalles un poquito más técnicos, pueden darle a más detalles de tal manera que puedan ver esos aspectos vinculados con este bloque. Y bueno, aquí vemos las seis, perdón, transacciones que han sido registradas en este bloque, en este libro de contabilidad digital, de tal manera que podamos apreciar, por ejemplo, cuáles son, en este caso, transacciones regulares, porque involucran a dos direcciones transparentes, cuáles son blindadas, porque involucran un blindaje de una dirección transparente a una dirección ah, blindada, confidencial o privada en Zcash. De hecho, fíjense que aquí no aparece registrada la dirección porque es un dato privado. Y luego, por supuesto, podemos ver otros detalles vinculados propiamente a la transacción, como es el monto que está vinculado aquí. Un detalle, fíjense que aquí hay uno que dice Coinbase. Esta es la recompensa que recibe el minero al minar este bloque. Fíjense que aquí dice que es de 1.3760 SEC. De tal manera que eso recibe el minero por sus aportes a lo que es la, la fuerza de energía, equipos, todo lo que pone a disposición de la red para poder minar estos bloques y, por supuesto, tener con qué seguir financiando todo lo que es el pago de la electricidad, el pago de los equipos, mantenimiento, sistema de ventilación, todo para que los equipos puedan funcionar y seguir ofreciendo la seguridad, integridad y robustez que la red necesita al ser Proof of Work o prueba de trabajo o POW por sus siglas en inglés, para que de esa manera podamos ejecutar las transacciones sin ningún tipo de problema. Entonces la minería ocupa un lugar central en lo que es la fuerza, la seguridad, la protección de la red y su continuo funcionamiento sin tener ningún tipo de problema o conflicto. Entonces, si decidimos ahondar en el anterior o el siguiente bloque, simplemente tenemos que darle a estas flechitas de tal manera que podamos seguir explorando lo que ocurre en otros bloques de la cadena de bloques de Zcash. Sin embargo, sigamos aquí avanzando. Creo que me quitó lo de la traducción. No, vamos a revertirlo un momento, disculpen. Ajá, aquí lo tenemos nuevamente en español. Si queremos ya pasar a lo que es la parte de las transacciones más directamente, nos podemos ir a esta, que es la más reciente, la cual fue minada en el bloque número 3.311.181 hace un minuto. Veamos qué ocurrió aquí. Pues nada, podemos ver que dice que fue confirmada y fue blindada. Y es que esta dirección transparente pasó esta cantidad de SEC, 8.7566 SEC, a lo que es la piscina blindada, enviando los SEC a una dirección blindada. Incluso aquí lo dice, esta cantidad de SEC fue movido del domicilio público, de la dirección pública en realidad, que es esta que vemos aquí, a la piscina privada protegida, haciendo invisible el gasto futuro, siempre y cuando no se desblinde. Pero cuando lleguemos a la sección de riesgo de privacidad, vamos a ver allí unos análisis bien interesantes, porque hay gente que, y por eso son riesgos de privacidad, que pasa de direcciones transparentes a direcciones blindadas y a los pocos minutos pasa nuevamente a una dirección
transparente, me imagino que piensan que es como una especie de mezclador y que no se puede averiguar qué fue lo que hicieron y qué fue lo que pasó, pero todo lo contrario, sí se puede hacer, sí se puede lograr, si se hace un análisis forense en blockchain por parte de empresas especializadas en esa área, de tal manera que no se recomienda hacer estas cosas, pero cuando lleguemos allí lo vamos a ver con más detalle. Luego podemos ver lo que es la descripción general de la transacción. Nuevamente vemos el hash de la transacción, que es el identificador único, lo que llama el TX o TXID de la transacción, que también no se puede modificar, y si se llega a hacer significa que alguien controla más del 51% del poder de minería para poder hacer esta alteración directamente en la red, no solamente en un bloque, sino en una transacción específica o varias transacciones, y eso implicaría que hay un riesgo de ataque que estaría siendo llevado a cabo. Pero hasta ahora no ha pasado en Zcash, así que estos datos permanecen inmutables, no se pueden alterar, no se pueden cambiar ni nada de eso. Luego aquí, bueno, los demás datos característicos, de en qué bloque fue registrada esta transacción, cuántas confirmaciones tiene, la marca de tiempo, muy, muy importante, porque si alguien puede alterar el hash, también pudiese alterar la marca de tiempo y pudiese alterar otras cosas, lo cual sería muy delicado. Pero como ya dijimos, eso no es posible en Zcash debido al poder de minería que hay actualmente, a la robustez de la red. Así que sería muy, pero muy costoso para un actor intentar hacer esto. Y por eso él lo hace, porque es mejor unirse a la red y aportar valor desde lo positivo que hacer un ataque que intente dañar a la red. Bueno, y tenemos otros datos vinculados con la identificación de esta transacción. Para los que quieran saber más detalles técnicos, aquí los tienen. Bueno, regresemos al punto desde el cual comenzamos, que es la página de inicio, y podemos ver luego lo que es la mempool. Fíjense que hace un instante, unos pocos segundos, nos dijo que había transacciones pendientes de la mempool, y ya esas transacciones están pendientes. De hecho, aquí apareció una que dice que es mixta. Cuando dice que es mixta, es que hay una vinculación entre dirección transparente, como vemos aquí, y una dirección blindada, porque están interactuando dos tipos de ah, direcciones diferentes. Entonces, fíjense que esto va cambiando cada vez que una transacción entra en la mempool y luego es aprobada. Así que en tiempo real podemos ver que hay cambios en la misma página. Aquí nos dice que hay ya dos direcciones en la mempool, y si nos vamos aquí hay una parte gráfica bien interesante, que es estas burbujitas que son transacciones flotando en esta sala de espera que es la mempool a ser aprobadas. De hecho, fíjense que mientras estamos aquí hablando aparecen otras burbujas. Ahora hay 4 transacciones flotando aquí en la mempool esperando ser aprobadas. Y si ponemos el puntero del mouse directamente en una de estas burbujas, aquí nos dice el tipo de transacción, dice que es transparente, muestra incluso el TXID o el hash de la transacción, y luego si nos movemos por otros también nos va dando información al respecto, incluso dice el tamaño de la transacción. Son cálculos que se hacen desde el punto de vista matemático para precisar esto. Y aquí vemos, incluso hay una leyenda que nos indica el color de los tipos de transacción. Blindado es que es directamente de una dirección blindada a otra dirección blindada. Mixto, que interactúa en direcciones transparentes y blindadas. Y transparente, que es solo una interacción entre direcciones transparentes. Entonces, en este caso, según la leyenda, tenemos solamente direcciones transparentes interactuando aquí dentro de las transacciones. Y luego tenemos una breve explicación para aquellos que no sepan qué es un mempool, la explicación del mempool, la explicación de las transacciones mixtas. Como vemos aquí dice el blindaje o desblindaje o desprotección, como lo traducen al español, que es cuando se pasa de una dirección transparente a una blindada, o viceversa, de una blindada o protegida a una transparente. Luego dice cuáles son las transacciones protegidas, que son todas aquellas que ocultan el remitente al receptor y el monto, algo muy característico de la privacidad financiera con Zcash, y la puntuación de privacidad que le puede dar según el porcentaje de transacciones que utilizan grupos protegidos. Si es mayor, es
igual a mejor privacidad. Yo, Entonces, fíjese, ajá, adelante, Edixon. algo que me gusta bastante de este explorador de bloques es la dedicación que tiene a la parte de explicar cada uno de los aspectos que estás o cada una de las características que estás viendo dentro del mismo. O sea, se centra bastante en dejarte algunos tooltips, en mostrarte algunas leyendas, en darte esa explicación de lo que significa todo lo que está sucediendo. De hecho, si bajas un poco allí en la parte en vivo, ya aparecieron otras transacciones que están en la mempool, en este caso son mixtas, y ver estas burbujas flotando, esperando pasar ya a ser confirmadas dentro de un bloque, me hace, mira, genial esa nueva transacción que acaba de aparecer con el escudo de que es una transacción blindada. No sé si se visualiza allí, yo editar un poco. De Ajá. este lado ya la estoy viendo, sí, allí está. Eh, y me hace recordar sobre todo esta pantalla un poco a ese explorador de mempool de James Capp, donde unas cebras se están montando en una estación de tren y se montan en el tren para pasar a lo que es un bloque confirmado. O sea, está muy buena esta visual, sobre todo por la parte de la explicación que deja, porque de esta forma ya los usuarios pueden entender cómo funciona y qué es lo que está pasando eh, antes de que la transacción sea confirmada mientras está allí en la mempool. Es así, Edison, y creo que para aquellos que no saben todavía cómo funciona o qué pasa dentro de la red de Zcash, esta es una información muy útil para comenzar a entender desde lo visual y desde lo conceptual, en términos simples, explicados de forma clara y directa, este tema de las direcciones y transacciones que se ejecutan en Zcash. Entonces, si alguna vez le quieren explicar a alguien estos aspectos como direcciones y transacciones, creo que llegarse aquí a esta sección de la mempool en Cifrescan puede ser de bastante utilidad para que desde el punto de vista visual, gráfico, la persona lo pueda entender. Así que, como ven, es mucho más que un explorador de bloques. Es una herramienta para navegar, para investigar todo lo que tiene que ver con la red de Zcash, y de paso es accesible, no hace falta tener una especialización, una maestría o un doctorado, o haber estudiado economía o haber estudiado desarrollo, no, es información que tenemos aquí a nuestro alcance. Y fíjense que ah, mientras estábamos conversando, todas esas transacciones que estaban flotando por allí fueron aprobadas, salieron de la mempool, fueron confirmadas de tal manera que salieron y entraron ya otros. Pero volvamos a la página inicial de Cifrescan para seguir visualizando otros elementos. Bueno, después de la mempool viene la parte inferior final de la página con todo aquello que podemos revisar al momento de querer explorar más detalles vinculados con la red de Zcash, o probar las herramientas, o visitar los recursos, o incluso unirse a la comunidad de Cifrescam, en donde podemos desde apoyarlos, enviándoles una recompensa por el servicio que ofrecen a través de este explorador de bloques, que ya estamos viendo es mucho más que eso, unirnos a su cuenta en X o Twitter para seguirnos, a ver todo lo que tiene que ver con el código fuente, que es abierto, de Cifrescan, de tal manera que alguien, si quiere hacer una auditoría o una verificación para comprobar que lo que dicen es cierto, lo puede hacer, teniendo por supuesto los conocimientos básicos respectivos. Y si ustedes quieren ver algunos videos tutoriales, pueden visitar también su canal de YouTube. Tiene unos pocos videos, pero es algo que está en construcción por el momento para seguir ampliando el contenido audiovisual. Pero nada, aquí tienen cómo contactarlos, y creo que es una manera de mantenerse próximos a los desarrolladores de este proyecto. Pero vamos a visitar cada uno de estos puntos directamente desde la sección Explorar. No me voy a ir todavía a las analíticas y las herramientas. Vayamos primero a los recursos, que creo que puede ser algo bastante interesante para aquellos que se aproximan a Zcash y quieren aprender al respecto desde esta plataforma, desde esta página. Veamos esto de conocer o aprender sobre Zcash. Dice que es una guía de iniciación. Bueno, incluso si tenemos problemas con el idioma inglés,
Fíjense que lo tenemos por el momento en inglés, pero podemos llevarlo al español. Déjenme por un momento a revertirlo al inglés y pedirle que nuevamente me lo traduzca. Nada, entonces ya lo tengo en español si quiero entenderlo en mi propio idioma. Entonces aquí, igual que en otras secciones, explica lo justo y necesario, de manera clara, directa, precisa, sin irse por las ramas, de tal manera que ustedes puedan conocer distintos aspectos de Zcash, comenzando por supuesto por una definición y luego con una invitación a que se unan al foro para obtener testnet de SEC o SEC para probar en la testnet sin ningún tipo de riesgo. Recuerden que en Singo en español hicimos hace unos meses un en vivo hablando sobre la testnet y cómo usarla desde Singo, de tal manera que le puedan sacar el máximo provecho sin tener que usar SEC de la red principal de la mainnet, y de esa manera hacer pruebas, hacer demostraciones a familiares, conocidos, compañeros de trabajo, para que empiecen a conocer, empiecen a interactuar sin riesgo con la red de Zcash, para que poco a poco puedan aprender y entender su funcionamiento sin tener que usar SEC de la red principal y por lo tanto en algún error poderlos perder. Entonces nada, aquí les da la oportunidad de que ustedes puedan ir a una faucet de Zcash y solicitar obtener monedas para la testnet, y de esa forma poder hacer todas las pruebas sin ningún tipo de riesgo o unirse al Discord, en este caso de Cifrescan. Luego aquí tenemos lo que son conceptos clave como las pruebas de conocimiento cero, que son la piscina blindada, que es la piscina blindada, los memorandos cifrados, que son los memorandos cifrados o los llamados memos o notas en otros proyectos blockchain, solo que aquí las notas están cifradas. Ustedes pueden enviar cualquier nota al momento de hacer una transacción entre una dirección blindada y otra, y esa nota va a aparecer blindada, va a aparecer de forma confidencial. Nadie que pueda hacer un trabajo de investigación en la cadena de bloques de Zcash va a poder saber qué fue lo que ustedes enviaron en ese mensaje. Además que el memo solamente se activa cuando se interactúa entre direcciones blindadas, no cuando se interactúa con direcciones transparentes. Así ustedes utilicen entre sus direcciones una de ellas que sea blindada. No importa, no se activa el memo porque la idea es que cualquier información que se pueda compartir por el memo sea completamente confidencial, y para eso tienen que participar dos direcciones blindadas. Luego tenemos entonces la explicación de lo que son las direcciones, en este caso la unificada. Dice aquí incluso que es la que se recomienda. Les muestra la opción de revisarlo en su red principal o navegar a través de la red de prueba. Así ocurre con cada una de las otras direcciones, como es Sapling, que es la anterior dirección blindada, todavía sigue activa, pero la idea es migrar de forma total el día de mañana hacia lo que son las direcciones unificadas, porque son el estándar de privacidad de vanguardia más actual dentro de Zcash. Es una mejora en la privacidad. Y por último tenemos lo que es la dirección transparente, que como aquí les dice y les resalta, no es privado, pero tiene una explicación de cada una de estas direcciones, tiene incluso ejemplos de cómo se ven estas direcciones, cómo inician para que ustedes puedan verlo. Una comienza con U, otra comienza con Z, otra comienza con T, haciendo referencia a las direcciones unificadas, Sapling y transparente respectivamente. Luego tenemos una explicación de lo que son las claves de visualización. Aquí lo traducen como vistas claves, pero son claves de visualización, como dice aquí, clave de visualización completa unificada, o por sus siglas en inglés UFVK. Les da una explicación de, por ejemplo, cuándo utilizar una clave de visualización. Muy importante si usted tiene un negocio, tiene una empresa, es emprendedor, es una persona que necesita pasar por un proceso de auditoría, verificación para hacer una declaración de impuestos, o para otros aspectos. Bueno, aquí les dice cómo usar las claves de visualización para justamente cumplir con esos elementos vinculados con auditoría, transparencia y la necesidad de cifrar memorandos o memos cifrados. Luego, cómo exportar la clave de visualización desde la billetera Sodal by Wallet o, y esto emociona mucho a Exxon, el CLI de Singo, de tal manera que, fíjense que aquí aparece una mención a Singo porque
es una herramienta que a ustedes les puede permitir justamente exportar esa clave de visualización y les permite ver un ejemplo clave de visualización o en la red principal o en la red de prueba. Si seguimos bajando, vamos a ver aquí las billeteras que sugiere en este caso este explorador de bloques, Cipherscan, como es Sodal, Y-Wallet y Singo, y les da cuáles recomienda, cuáles considera que son avanzadas, cuáles dice que son a nivel de desarrollar, aunque ya sabemos por todas las charlas que hemos tenido y por todo el contenido que publicamos que Singo puede ser utilizada por tanto usuarios básicos como usuarios avanzados. De hecho, es una de las billeteras que más utilizan los usuarios básicos por lo fácil que es su uso. Y luego tenemos información como es recursos, documentación para desarrolladores. Si quieren explorar con más detalle todo lo que tiene que ver con la infraestructura de Cifrescan, porque nuevamente su código fuente es de código abierto, de tal manera que cualquiera lo puede auditar o puede trabajar con él para, por ejemplo, construir su propia propuesta de explorador de bloques. Y luego tenemos otra información vinculada directamente con la información que les permite a ustedes comenzar a trabajar, a desarrollar sobre Zcash. Fíjense, incluso les da información sobre nodos indexadores, donde está Cibra, donde está Sino, que es de Singo. Hablamos mucho de eso en cada recap mensual de Zcash a través de los spaces que llamamos al principio de cada mes. Ah, dice cartera de luz. Disculpen, voy a revertir un poco la traducción para ver a qué se refiere, porque a veces en español no se entiende. Este es Light Wallet D, que forma parte de esto que tiene que ver con los nodos e indexadores. Ajá, volvámoslo a traducir con lo que es nuestro idioma, el español. Y bueno, las bibliotecas como Librut Zcash, Singolib, que también es de Singo, Web ZJS. Bueno, todo esto es información que es muy útil para aquellos que trabajan en el mundo del desarrollo, la programación. Pues aquí pueden conseguir información bastante detallada a través de los nodos, indexadores, bibliotecas, documentación sobre Cipherscan, documentación sobre Zcash, de manera que puedan comenzar a desarrollar y a montar sus propios proyectos. En este caso, Cipherscan no solamente promueve información sobre lo que es un explorador de bloques convencional, sino que también proporciona educación, proporciona documentación para aquellos que están llegando o se están iniciando en Zcash, sean usuarios básicos del mundo cripto como usuarios avanzados del mundo cripto y que quieren empezar a construir, a aportar o simplemente utilizar Zcash para resguardar lo que es su privacidad financiera. Y luego tenemos, por supuesto, la invitación a integrarse a distintos espacios digitales dentro de lo que es la comunidad de Zcash, de tal forma que podamos seguir aprendiendo, explorando y comenzando a interactuar directamente con la comunidad, lo cual me parece genial. Y luego, bueno, como pueden ver, aquí hay información complementaria en estos botones que están debajo de la información principal sugerida para que nosotros comencemos a navegar por el ecosistema de Zcash, como es el caso del boletín semanal, lo que es la plataforma de Discord, lo que es la faucet de Zcash, recompensas por error. Esta es una página reciente que fue lanzada para todos aquellos desarrolladores que, por ejemplo, quieran dar informes sobre errores que han detectado en la red y por lo tanto recibir una recompensa, el canal de YouTube, etcétera, etcétera. Luego, si seguimos bajando, ya para ir cerrando, está información complementaria, como dice aquí, utilice lo que ha aprendido. Cipherscan le brinda acceso en vivo a los datos de la cadena de bloques de Zcash. Estos son herramientas que también vamos a estar revisando dentro de un momento, pero bueno, son opciones de llegar al mismo lugar desde distintos puntos. Sigamos aquí con el explorador y vayámonos a lo que es el boletín informativo. Este boletín informativo no es el boletín informativo de SecHub, sino que son unos boletines que lanza el mismo equipo o desarrollador de Cipherscan. Vemos que el último es del 12 de abril de este año, es decir, de hace unos 5 días atrás, y podemos apreciar que, bueno, semana a semana va lanzando distintas actualizaciones. Podemos incluso suscribirnos vía RSS o ingresar desde la página misma y ver
la información que se registra, que es información no solamente sobre Cifrescan, sino información de lo que está pasando en el ecosistema de Zcash. Nuevamente, va mucho más allá de lo que es el foco de un explorador de bloques y el foco en todo lo que se hace nada más en Cifrescan, de tal manera que se pueda abrir un abanico de posibilidad de educar sobre Zcash, de informarse también sobre Zcash a través, por ejemplo, de este boletín o si quieren complementarlo con el boletín de C-Hub. Así que nada, me parece que es genial que tenga su propio boletín para hablar sobre lo que pasa a nivel de noticias y actualizaciones alrededor de Cifrescan, pero también noticias y actualizaciones alrededor de Zcash, porque es una manera de incentivar a las personas a que utilicen y conozcan más de cerca Zcash. Es decir, Cifrescan no es simplemente un explorador de bloques centrado o cerrado en sí mismo, sino que está en contacto, en vinculación directa con todo lo que pasa en Zcash y de esa manera poder conocer con más detalle todo lo que ocurre en este ecosistema y vincularse de manera mucho más directa o estrecha. Luego tenemos documentos para poder hacer integraciones de lo que ofrece este explorador de bloques en otros proyectos de Zcash o en otros proyectos en donde queramos integrar este explorador de bloques y de esa manera poder sacar el máximo provecho de todo lo que ofrece a través de esto que es la documentación de la API y por supuesto información adicional que pueda estarles ofreciendo a todos aquellos que son desarrolladores o programadores y que quieran sacarle el máximo provecho vinculado con Cifrescan o con Zcash. Luego tenemos información sobre directamente lo que es este explorador de bloques, como para poder conocer más en detalle el mismo. Ya les hace una presentación de lo que es Cifrescan. Fíjense que aquí les dice que es un explorador de blockchain de Zcash que prioriza la privacidad. No solo un navegador de bloques, una herramienta para comprender, analizar y visualizar lo que significa la privacidad en la cadena. Hacer visible lo invisible sin comprometer a los individuos, es decir, a su privacidad. Y aquí dice que es creado por Ken Back, que puede ser su nombre real o puede ser un seudónimo. Aquí les dice la cantidad de bloques que han sido indexados. En este caso va por el último que se ha minado en Zcash. Las transacciones rastreadas, como vemos, son más de 17 millones y la cantidad de transacciones blindadas analizadas, que son más de 3 millones. Luego aquí tenemos algo muy interesante que es la línea de tiempo que hasta cierto punto puede reflejar una cierta hoja de ruta. Les indica que, tal cual como lo mencionó Ericsson, se inició con el hackathon Cypherpunk en noviembre de 2025. Es ahí donde comenzó a construirse este proyecto. Luego para diciembre de 2025. Dice aquí descifrado nativo del navegador, que es el primer decodificador de transacciones Zcash con interfaz WASM, que es ya, vamos a decir, como su lanzamiento más oficial, el de este explorador de bloques Cifrescan, para cumplir con su propuesta, que es lo que estamos justamente conociendo ahora. Y ya para enero de 2026 integra otras características, otras herramientas, como es riesgo de privacidad y patrones por lotes. Y en febrero de 2026 recibe una beca del Zcash Community Grants o el Comité de Subvenciones de Zcash para seguir profundizando aún más en cada una de las características, en cada una de las propuestas que está llevando a cabo, dentro de lo cual también se incluye lo que es el CipherPay, de lo cual vamos a hablar al final solamente como mención. Y por supuesto, de alguna otra manera les dice, hay más por venir. Y les explica por qué Zcash, por qué eligió, digamos, este desarrollador o equipo de desarrolladores trabajar con Zcash ofreciendo un nuevo explorador de bloques como es Cipher Scan. Y fíjense aquí, vuelve a recordarnos, es de código abierto, financiado por la comunidad. Pueden visitar su GitHub, pueden visitar su cuenta en X y la documentación de API para poder integrar este explorador de bloques en otros proyectos, en otras propuestas vinculadas o no con Zcash. Ajá, sigamos viendo qué más tenemos aquí por explorar. Vayámonos directamente a lo que son las herramientas y de último vamos a lo que son las características a nivel de análisis de la red. Aquí tenemos, bueno, rapidito, vamos a ver esto, lo que son las herramientas de desarrollador. Aquí, para quien quiera nuevamente
siendo un programador o un desarrollador, trabajar con documentación especializada al respecto para hacer integraciones de este explorador o para trabajar con otros elementos o características que él mismo ofrece y que pueden ser utilizados por otros desarrolladores para sus proyectos. Eso es lo bueno del código abierto, del software libre, que permite que no tengamos que apegarnos o estar casados con un proyecto, sino que ese proyecto dice, bueno, yo construyo esta propuesta, pero también ofrezco documentación, herramientas que son de código abierto para que si tú quieres también desarrollar o crear algo en función a lo que yo hice, pues lo puedas tomar y puedas hacer tu propia propuesta de tu propio explorador de bloques o usar alguna de las características que yo he integrado para que tú también las implementes directamente en tu propuesta vinculada o no con el mundo de los exploradores de bloques. Así que nada, tenemos esta información aquí disponible para programadores y desarrolladores y eso me parece fascinante porque implica que no somos egoístas, sino que ofrecemos información para que otros también puedan construir a partir de lo que nosotros hemos construido. Y eso sigue alimentando, sigue potenciando y sigue mejorando cada una de las propuestas, genera una competencia sana y al mismo tiempo genera nuevas propuestas que puedan seguir alimentando a la red de Zcash para hacerla aún más robusta y llegar a cada vez más personas para que no solamente conozcan sobre Zcash, sino usen la privacidad financiera con Zcash. Luego tenemos una opción que yo sé que a Ericsson le encanta porque él ha hecho pruebas con otros exploradores de bloques al respecto, que es la posibilidad de descifrar los memos blindados de Zcash sin que esa información que introduzcamos aquí abandone el navegador. Es decir, no es que el desarrollador o el equipo de desarrolladores de CipherScan está allí esperando que les llegue la información que ustedes van a introducir aquí para ellos saber qué es lo que pasa con su mundo o su vida financiera. No, en absoluto. Piensa que aquí esta es una herramienta integrada dentro de CipherScan desarrollada por el equipo o por el programador detrás de este proyecto que les permite descifrar, por ejemplo, un mensaje único. Les dice ingresa el ID de TX, que es el identificador único de la transacción, el hash, y la clave de visualización. Entonces ustedes colocan aquí el ID de la transacción y la clave de visualización y le dan descifrar memorando y aquí les va a aparecer la información vinculada al respecto. Bueno, a nivel de auditoría, a nivel de lo que es la necesidad de hacer una verificación de la información confidencial ante una determinada autoridad, ante una determinada ley que exige que ustedes cumplan con ciertas regulaciones en sus países a nivel de lo que tiene que ver con las leyes fiscales, pues nada, aquí tienen una herramienta que les permite hacer eso, revelando la información que es necesaria para cumplir con esa auditoría sin tener que revelar otra información que se tiene que mantener confidencial. Entonces, luego aquí tenemos cómo obtener una clave de visualización directamente desde eWallet SQL o el CLI de Singo y luego respuesta a preguntas frecuentes sobre este tema porque eso puede generar, digamos, preocupación. Wow, ¿cómo voy a introducir mi clave? Mi clave de visualización en una plataforma, ¿es confiable? ¿No es confiable? ¿Qué es esto de la clave de visualización si yo no sé nada respecto como empresa, como negocio, emprendedor? No, yo tengo que hacer una declaración de impuestos, por ejemplo, tengo que pasar por un proceso de auditoría, cómo se gestiona esto de manera responsable y adecuada, correcta, para no cometer algún error, para no tener que probablemente estar revelando información personal, sino vinculada con lo que es las finanzas de mi negocio, de mi empresa o de mi emprendimiento. Bueno, aquí está todas las preguntas y respuestas vinculadas a esas posibles preguntas que puedan tener, como cómo descifro una nota de Zcash, es seguro utilizar mi clave de visualización aquí, que es una nota cifrada de Zcash, dónde puedo obtener una clave de visualización y así otras preguntas frecuentes que pueden ser aclaradas aquí antes de usar esta herramienta y les explica con más detalle todavía acerca del cifrado de memorandos de Zcash para que ustedes puedan tener una información un poco más amplia y estar más tranquilos y confiados de lo que van a utilizar antes de hacer uso de esta herramienta. Entonces, nada, revisen esto con calma antes de estar introduciendo cualquier dato, porque ustedes tienen que saber qué están haciendo
de dónde están tomando la información y dónde la están introduciendo. Y ya aquí les están proporcionando esa información. Y cualquier otra duda, ustedes nos pueden preguntar a nosotros o pueden hablar directamente con el desarrollador para que les aclare sus inquietudes al respecto cuando ustedes necesitan usar esta herramienta para eso, descifrar, bueno, aquí dice memoria, son memos o memorandos protegidos. Nuevamente, detalles de la traducción. Ojo, es súper, súper importante recalcar esto que menciona Joditar. O sea, el hecho de que el explorador de bloques te muestre una función para descifrar los memos cifrados no quiere decir que el explorador de bloques se está quedando con esa información o que Sí, esa sí. información pasa al desarrollador o a algún otro servidor y que la van a utilizar. No, de hecho, lo explica bastante bien, es bastante claro al momento de mostrar la función y como mencionamos antes, creo que parte de la misión de CipherScan o del desarrollador o equipo detrás de CipherScan es darle esa información al usuario para que aprenda qué es lo que está utilizando, cómo funciona, por qué se hace de esa forma y qué es lo que está revelando en el caso de las transacciones o memos cifrados, que en este caso pues, te indica que solo estás visualizando esto desde esta plataforma, pero no hay riesgo de que la plataforma se quede con esa información. Y algo bueno de la desencriptación de los memos cifrados al utilizar esta plataforma en la parte del inbox que está un poco más arriba, eh, que te permite no solo desencriptar un solo memo, sino varios a través de un periodo de tiempo, que es lo que ya Yoditar está mostrando allí. Ajá, correcto. Podemos descifrar un solo memo de manera puntual o podemos descifrar toda una bandeja de entrada, como lo dice aquí, introduciendo la clave de visualización y el periodo de digitalización o escaneo. Incluso fíjense que aquí se nos abre una ventana cuando le damos clic que dice desde el cumpleaños de la billetera, es decir, desde que la creamos para ver absolutamente todos los memos cifrados que se han recibido o enviado los últimos 7 días, las últimas 24 horas, las últimas 6 horas o la última hora. Entonces creo que esto es algo que complementa la característica anterior de una sola transacción, perdón, un solo memo cifrado para ser descifrado a descifrar toda la bandeja de entrada de los memos cifrados que hemos recibido. Y nuevamente, la misma explicación que en el punto anterior, de tal manera que ustedes puedan hacer su respectiva verificación, pueden informarse, pueden educarse antes de usar esta herramienta. Y eso es algo que ustedes siempre tienen que hacer. Si nosotros les traemos toda esta información, les hacemos el tour, la visita guiada, les explicamos, les mostramos, pero ustedes igual tienen que llegar, verificar todo lo que les hemos dicho, hacer su respectiva lectura, informarse y luego comenzar a usar las herramientas, sobre todo con cosas tan delicadas como descifrar transacciones o descifrar memos. Sigamos avanzando. Tenemos esta parte del blend check. Esta parte, Ericsson, sí que no me quedó del todo claro cuando lo estaba revisando cómo podemos sacarle el máximo provecho a esta herramienta, a este recurso aquí que tiene que ver con esto que nos está comentando ahora. A ver si nos puedes iluminar un poco, Edixon. Sí, sabes que CipherScan agregó una función, o más que una función, te permite realizar una exploración en la parte de cuando estás realizando transacciones de blindaje o de desblindaje también, y se pueden relacionar esas transacciones con las direcciones. Entonces, no recuerdo en qué parte de, del, del explorador está esa función, pero te indica básicamente que si estás blindando, que si blindaste, por ejemplo, 50 sec, eh, como, eh, como la palabra exacta, yo ahorita las personas que están ahí tratando de armar un perfil de lo que estás haciendo, no sé, no recuerdo. Eh, bueno, esos atacantes pueden visualizar tu comportamiento en red por la cantidad de sec que estás blindando o desblindando. Entonces, hacen toda esa correlación y
se dan cuenta de que, bueno, los fondos que pasaron de X dirección a otra dirección están relacionados con X dirección u otra dirección. Y de esa forma arman todo un mapa. De hecho, CipherScan lo muestra bastante bien. Entonces, esta comprobación de en cuanto a la mezcla de los activos que estás protegiendo o desprotegiendo, lo que te indica es como una calculadora. Esta función es como una calculadora donde te dice, mira, si yo voy a blindar 50 SEC, si quieres puedes hacer allí el, el ejemplo, Yoditar, te va a mostrar cómo esos 50 SEC se están correlacionando con otras transacciones y cuál es la mejor alternativa que puedes utilizar para blindar cuando vas a blindar una cantidad. ¿Ves? Entonces es súper importante al momento de blindar y algo que recomienda acá CipherScan. De hecho se puede ver en su página, en su perfil de X, que hace poco hicieron blindaron una cantidad y él la mostró, dijo como que miren, esto no está bien, no blindes cantidades enteras, porque al hacer ese blindaje se puede correlacionar esa transacción con otras transacciones y así llegar a eh, llegar a un patrón e incluso poder dar con tus direcciones transparentes en caso de que estos fondos estén saliendo o pasando hacia una dirección transparente. Y se van a dar cuenta de quién es que está realizando la transacción a través de esos patrones que se van creando. Entonces, esta herramienta lo que te permite es poder identificar si existe algún patrón con la cantidad que vas a blindar y cuál es la mejor cantidad. O sea, de hecho te sugiere a veces cuál es la mejor cantidad a blindar para que no pases por esos patrones o no caigas dentro de esos patrones. Fíjate qué interesante lo que comentas, Jason, porque significa que es una herramienta para educar a los usuarios al momento de usar la privacidad financiera con Zcash, ser más conscientes de lo que hacen o no al respecto. Así que me parece fantástico porque además lo muestra todo de manera gráfica y detallada y, por supuesto, con un texto complementario para poder entender, ¿no? Aquí hay unas explicaciones que da porque es importante esto y aquí da la respectiva explicación. Entonces, fíjense que aquí también tiene una información complementaria y eso creo que es algo que le podemos sacar bastante provecho Voy a, cualquiera de nosotros. Ajá, dime, Edixon. te voy a dejar acá en el privado de StreamYard un tweet o un post de el perfil de CipherScan para para que los quienes nos están viendo entiendan un poco de cosas que no se deben hacer al momento de blindar o desblindar. Ah, perfecto. Mira, yo creo que sería más útil si de repente lo puedes compartir en los comentarios del en vivo, que ya tenemos algunos asistentes por aquí que nos están escribiendo. Vamos a aprovechar para saludarlos. Por aquí se hizo presente en los comentarios. Está Ciber Águila, un gusto tenerte por aquí. Está Mayra, que también nos está acompañando. Robert Pop desde Argentina, como siempre. Bueno. Un gusto tener a gente de distintas latitudes, España, Venezuela, Argentina. Qué bueno que nos estén acompañando. Muchas gracias. Así que nada, Dixon, si lo puedes compartir por allí, creo que sería muy, muy útil para las personas. Yo ahorita porque no tengo acceso al teclado para compartirlo, estoy desde otro equipo, así que nada, si se los puedes compartir a los asistentes por ahí, por los comentarios que están en vivo, fantástico para que ellos lo puedan revisar. Pero gracias por compartir este enlace porque toda esta información ayuda a que podamos mejorar en nuestras transacciones privadas utilizando Zcash. Claro, muchos se dirán, bueno, ¿y por qué no es privacidad por defecto? En vez de tener tanto transparencia como privacidad a través de sus direcciones y transacciones. Bueno, la razón de ello es muy simple. Las personas tienen que elegir cuánta transparencia quieren y cuánta privacidad necesitan. Además que muchos intercambios trabajan solamente con direcciones transparentes vinculadas a blockchain transparentes que muestran la información de forma pública debido a temas de regulación y esto puede facilitar a que más personas se puedan aproximar a la privacidad financiera con Zcash, conociendo primero el componente transparente para luego pasar al componente privado
porque muchos usuarios se mueven en lo que son los intercambios centralizados y la idea es que haya la liquidez y al mismo tiempo haya el acceso desde estos intercambios para que las personas, una vez obtengan su SEC a través de los mismos, puedan migrar a lo que es el componente protegido, el componente privado, confidencial y se gestionen solamente desde allí. Por supuesto, ya hay cada vez más swaps, intercambios descentralizados que están comenzando a trabajar solamente con el componente blindado para que de esa manera el día de mañana, dentro de algunos cuantos años, probablemente volvamos a la discusión si de verdad necesitamos las direcciones transparentes o nos podemos quedar solamente con las direcciones blindadas, protegidas o confidenciales, sin la necesidad del componente transparente, porque es una etapa ya superada para dedicarnos a tener solo privacidad por defecto. Para esa es una discusión que se está dando en la comunidad de Zcash. Por ahora tenemos transparencia para ofrecer la liquidez y el acceso a personas que todavía no conocen sobre Zcash y se mueven estos intercambios centralizados y una vez lo conozcan, sepan que pueden sacar ese componente transparente que manejan a nivel de SEC para tenerlo dentro del componente blindado o protegido y de esa manera sacarle el máximo provecho sin tener que salir de allí. Y si quieren salir de allí a otros activos, pues hay otras maneras utilizando swaps o intercambios descentralizados que dan esa posibilidad de pasar simplemente el componente blindado privado a otros activos sin comprometer su privacidad y de esa manera poder seguir disfrutando de lo mejor de esta tecnología financiera. Sigamos avanzando, ya nos falta poco para terminar. Esto, bueno, son los datos estadísticos característicos. No voy a entrar en detalle. Aquí hay información sobre la altura del bloque, la cantidad de transacciones que se han registrado en las últimas 24 horas, pares conectados. ¿A qué se refiere? A los nodos, indica que son 202 y muestra un gráfico de dónde están ubicados esos nodos. Por supuesto que los nodos que anunciamos esta semana de la comunidad de Zcash en español, que son unos 6 en total, 3 en México, uno en Argentina, 2 en Venezuela, no están aquí reflejados, solo hay uno aquí reflejado en México, pero hay más. Esta información, por supuesto, necesita actualizarse y luego si seguimos bajando, podemos ver cuáles son los principales países donde hay nodos. Vemos que Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Francia, Finlandia, Canadá, Japón, Polonia, Reino Unido, República Checa. Así que son varios los países en los cuales se están corriendo nodos y por supuesto que hace falta actualizarla para ver si no hay más países. Esto es muy importante para mantener lo que es la seguridad, la robustez, la integridad de la red y conservar una copia siempre actualizada de ese libro de contabilidad digital llamado blockchain o cadena de bloques de Zcash a través de lo que es el protocolo de consenso prueba de trabajo, conocido comúnmente como minería, que es lo que permite, como ya dije al principio de este encuentro, proteger la red de Zcash mientras de manera segura y confiable va verificando, va validando transacciones, escribiendo bloques en la cadena de bloques en donde se registran esas transacciones. Ellos reciben su recompensa entre lo que se mida cada 75 segundos y lo que son las comisiones de cada transacción, de tal manera que puedan seguir financiando lo que es la seguridad y mantenimiento de la red a través de la minería. Y bueno, luego tenemos otra información como la oferta de distribución de cuánto está blindado dentro de los 3 pools ya conocidos. Esto es parte de lo que les dije al principio del encuentro, que hay ciertos términos que no están bien traducidos. Huerto se refiere a orchard, empapado se refiere a sapling y brotar se refiere a sprout, que son los términos propios de cada uno de estos pools blindados, comenzando por el primero, que fue Sprout, el cual se lanzó en el año 2016, luego llega Sapling, si no mal recuerdo, en el año 2018, y ya para el año 2022 llega a Orchard. Y por supuesto, actualmente donde más hay en lo que se refiere a SEC es en el pool de Orchard. Lo podemos ver aquí en esta banda verde. Hay menos en el pool de Sapling y eso lo vemos aquí en esta barra azul y mucho menos todavía en el de Sprout, que es apenas una rayita. Por supuesto, esto representa el 31.1% del SEC blindado
perdón, el 31,1% del total del 100%, el cual el 31,1% es el SEC blindado y el restante es SEC transparente, que es lo que vemos aquí en esta barra gris. Entonces lo que va desde esta rayita anaranjada apenas imperceptible hasta el punto final de la banda verde es SEC que está blindado. Lo que está en la barra gris es SEC que es transparente. Y de ese 100% del total del SEC en circulación, solo 31,1% está blindado. Esperamos que eso pueda subir cada vez más, como efectivamente está ocurriendo desde hace 2 años. Luego aquí tenemos información sobre la cadena de bloques, cuál es el suministro total que está en este momento, por supuesto, en circulación, que es 16,66 millones de un total que es 21 millones. Luego aquí tenemos lo que es la caja de bloqueo. Eso ya tiene que ver con algo que hemos hablado en otros espacios, que es el logbox, que es donde se mantienen SEC para financiar proyectos de forma retroactiva que se presentan cada 3 meses a través de lo que es un proceso de votación dentro del actual sistema de gobernanza de Zcash. Pero si quieren conocer más al respecto, vayan al foro, vayan a la comunidad de Zingo de Zcash en español, y ahí con gusto se lo explicamos con más detalle. Pero en líneas generales, estos son SEC que se almacenan en una bóveda segura para poder financiar proyectos de forma retroactiva cada 3 meses a través de un proceso de votación, dicho de manera simple. También tenemos lo que es la actual o la más reciente actualización de Zcash, que es Nu 6.1. Tenemos también el tamaño de la blockchain, que es de 257,30 gigabytes. ¿Sí? Sabemos que es bastante alto, pero esto es resultado de un spam que hubo hace unos años, lo que hizo que se engrosara lo que es el peso o el tamaño de la blockchain, y el último bloque que fue minado hace 7 minutos. Entonces aquí vemos datos más en detalle para aquellos que quieren explorar más sobre lo que es la minería. Aquí lo pueden ver. Y por supuesto pueden tomarse luego el tiempo para explorar cada uno de estos detalles con más atención. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos algo que ya les mencionamos, lo que son las métricas de privacidad a través de este dashboard, para que ustedes puedan ver cómo en tiempo, por ejemplo, real se está blindando, o hay transacciones mixtas o sin blindaje dentro de lo que es la blockchain de Zcash. Tomar más conciencia sobre la importancia o el valor de la privacidad aquí. Y tenemos otros detalles que a ustedes les permiten seguir analizando o viendo con más detalle esto de la privacidad en Zcash. Tenemos, digamos, bastante información gráfica. Aquí podemos ver, por ejemplo, que son las tendencias históricas de adopción del blindaje, lo que es el crecimiento de la piscina, como vemos, ha estado en ascenso. Luego tenemos lo que es la respectiva actividad diaria de las transacciones con la respectiva leyenda de cuál es blindado, cuál es transparente. Y luego aquí tenemos lo que es la puntuación de la privacidad. Entonces podemos ver también una explicación, lo que tiene que ver con las métricas de la privacidad, para entender cómo es que se lleva a cabo esto. Pero toda esta información gráfica ustedes la tienen en este punto vinculado con lo que es las métricas de privacidad en esta sección, la cual consiguen directamente desde aquí, desde la opción de explorar, para que de esa forma ustedes puedan conocer cuál es, digamos, la puntuación y cuáles son otros elementos de análisis sobre la privacidad de Zcash. Y ya para ir avanzando con lo que es el cierre de este encuentro, tenemos lo que son los riesgos de privacidad. Bueno, esto se los mencionamos hace un rato. Aquí ustedes pueden ver de qué es lo que ocurre cuando una persona interactúa con direcciones transparentes en Zcash, y por qué es importante utilizar las direcciones privadas. Aquí lo tienen sumamente detallado a través de esta sección de CipherScan. Les dice, los riesgos de privacidad son las transacciones en las que el monto, dice,
momento, vamos a ver cómo es realmente. Ajá. Las transacciones donde el monto, el timing, que es sí, tal cual, el momento, digamos, el registro en cuanto al día, la hora en la que se llevó a cabo la transacción y la estructura de retiro son reveladas a través de las direcciones, digamos, propietarias, en las cuales a través de las cuales se ejecuta la transacción. Ajá, tenemos aquí lo que son las transacciones de ida y vuelta cuando se pasa de transparente a blindado y de blindado a transparente, patrones por lotes. Aquí tenemos los tiempos cada 24 horas, cada 7 días, cada 30 días, si es todo, si es alto, si es medio, todos estos detalles ustedes lo pueden apreciar aquí, la puntuación, cuáles son las más recientes. Entonces, cuando les dice high, es que el riesgo es bastante alto. ¿Y eso por qué? Porque se pasó de una dirección transparente a una dirección blindada y luego se volvió a pasar a una dirección transparente en muy poco tiempo. Entonces, cuando dice puntuación 100, wow, increíble, debe ser algo muy bueno, ¿no? Todo lo contrario, es algo negativo y por eso es que está resaltado en rojo. Incluso, fíjense aquí, bastante interesante lo que dice sobre la última transacción de hace unos 4 minutos. Les comenta 23.8142 SEC se mudó o pasó de esta dirección transparente, luego a la piscina protegida y 4 minutos después reapareció en otra dirección transparente. La gente a veces lo usa como un mezclador y esto no es un mezclador, Zcash no es un mezclador. Y hacer esto no te da privacidad porque estás moviendo el mismo monto en muy poco tiempo de un componente transparente a un componente privado para luego regresarlo al componente transparente, aunque sea una dirección diferente. Pero ¿qué sucede? Estás moviendo el mismo monto. Entonces, si alguien trabaja para Elliptic, Siphon Trace, Chain Analysis, Arkham, que son empresas que se dedican a la investigación forense en blockchain, pues pueden, digamos, saber al final a quién puede estar perteneciendo esta transacción o quiénes son las personas involucradas, independientemente que tú hagas esto. ¿Por qué? Porque seguramente lo estás haciendo desde algún intercambio o probablemente lo estás haciendo desde alguna billetera multimoneda donde se estén usando el componente transparente o incluso desde alguna otra plataforma que use direcciones transparentes y de inmediato ya no solamente estás arrojando un dato vinculado a una identidad, sino que también estás vinculando una serie de metadatos que pueden estar mostrando quién es la persona involucrada, porque mientras más detalles tengan sobre ti y las transacciones que estás ejecutando usando el componente transparente, es mucho más fácil llegar a averiguar a quién pertenece esa transacción y a quién pertenecen esos fondos. Entonces, fíjense que aquí le dice estadística de detección, lo he detectado, 3.471, vamos a decir, incidentes o transacciones involucradas, cuán alto es el riesgo, la media y la puntuación promedio. Luego dice cómo leer esto, les da una explicación y les muestra otros detalles para que ustedes puedan analizar esto con mucho más atención. Claro, si empezamos a bajar, simplemente vemos las transacciones en las cuales se está poniendo en riesgo lo que es la privacidad porque pasan del componente transparente al blindado y del blindado transparente en muy poco tiempo. Aquí es donde entra en juego el concepto del SEC en reposo o Zcash en reposo, que es mover del componente transparente al blindado y esperar no horas, sino varios días y semanas. Y luego cuando se mueven los fondos no mueves exactamente el mismo monto que ingresaste al pool blindado, sino que lo fraccionas. Entonces, cuando lo mueves, lo ideal es que lo muevas al componente blindado o lo muevas dentro del componente blindado pasando de una dirección blindada o protegida a otra dirección blindada y protegida, no a direcciones transparentes. Y si lo haces, oye, fragmenta ese monto en montos más pequeños, diferentes al monto original en el que ingresó al componente blindado, de tal manera que no se puede hacer rastreo. Entonces aquí hay temas de montos, hay temas de tiempo, cosas que hay que considerar y no simplemente meter y sacar en cuestión de minutos, porque eso ya revela información sobre la persona o las personas involucradas. Entonces, repito, si mueves el componente transparente, pasa al componente protegido, manténlo allí durante varios días o semanas, nunca vuelvas a mover el mismo monto
a otro componente transparente, sino que fracciona ese monto después de esos días o semanas y lo ideal es que lo muevas siempre dentro del componente blindado, entre direcciones blindadas para que ya no tengas que usar más direcciones transparentes. Nada, esto les puede a ustedes servir con mucha claridad para entender cuáles son los riesgos de privacidad cuando no seguimos los protocolos necesarios para resguardar, proteger nuestros fondos. Y esto se trata de protegerlo de los malos actores, de los villanos, de aquellos de los cuales Jason Loop ha hablado con tanto detalle y que han puesto en riesgo la vida de las personas a lo largo del mundo por usar mucha transparencia y nula privacidad, lo cual es esencial en épocas de extracción de datos, vigilancia, monitoreo y que hace que las personas puedan entrar en peligro. Revisen los casos de Francia, de Suecia, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, casos en Latinoamérica, en África. Bueno, ha habido incidentes bastante lamentables producto del alto uso de la transparencia y ninguna o poco uso de lo que es la privacidad. Las personas ponen en riesgo no solamente su seguridad, sino también la de vecinos, familiares, amigos, porque bueno, cuando los delincuentes o los ciberdelincuentes actúan, actúan sin ningún tipo de contemplación y los ataques no solamente son digitales, sino que también pueden ser físicos. Por eso es tan importante el tema de la privacidad financiera con Zcash. Yo Y ahorita, bueno, ajá, adelante, Edixon. y de esta pantalla de los riesgos de privacidad es Ujú, que nace, por decirlo de alguna forma, la función o la herramienta de Blend Check, que lo que te permite es ujú. realizar de alguna u otra forma un chequeo de si tu cantidad a blindar eh, puede estar correlacionada con otras transacciones. Y las recomendaciones que realizan dentro de esta pantalla está genial porque te dice, oye, si estás desblindando una cantidad muy específica, por ejemplo esta de 23.8142, y luego la vuelves a desblindar hacia otra dirección, sobre todo en un corto tiempo, hay un alto riesgo de que esa transacción sea correlacionada con la otra, porque evidentemente es un mismo monto. ¿Ves? Ahora, y un monto muy específico. Ahora, si tú esta cantidad, por ejemplo, hubieses blindado 23 SEC, entonces esos 23 SEC seguramente a lo largo de la historia, o esa misma cantidad se ha blindado muchísimas veces, entonces hay menos riesgo de que se correlacione porque han habido tantas transacciones de 23 SEC que es muy difícil que se relacionen alguna de esas transacciones contigo, por lo que evidentemente es eh, bueno lo que se recomienda tanto en la página como lo que dice Yoditar. Si tienes una cantidad muy específica que blindaste, primero no la desblindes en corto tiempo. Segundo, que no sea la misma cantidad la que estás desblindando. Y por eso dentro de Blend Check te muestra que puedes hacer ese desblindado de forma eh, particionada, lo que me estaba mencionando yo ahorita, en partes diferentes y sobre todo en cantidades que, digamos, son bastante comunes dentro de lo que son las transacciones dentro de la red, porque de esa forma, mientras más común sea la transacción que estás realizando o la cantidad que estás desblindando o blindando, más difícil va a ser correlacionarla con algún comportamiento en específico o direcciones específicas. Ujú, tal cual, sí. Tomen en cuenta esto porque es esencial para lo que es su privacidad al momento de transaccionar. Voy a aprovechar que por aquí me están haciendo una consulta. Si la pregunta, ¿se puede ver cuántos SEC faltan por minar desde la salida de SEC? Claro, si tenemos un límite máximo de 21 millones y ya vamos por 16.6 millones, simplemente hagamos una resta. 21 menos 16.6 y de esa manera sabremos más o menos cuánto es lo que falta. Son un poco más de 4 millones de SEC, que es lo que falta por minar, lo que significa que dentro de unos cuantos años, que no son muchos como los que falta para Bitcoin, ya no habrá más SEC por lo menos minándose, sí, en circulación y todo eso, dentro de los 21 millones, pero ya no se van a minar más. Así que, bueno,
si están interesados, es momento de adquirir y acumular, pero primero hagan su propia investigación, hagan Dior, sepan lo que están haciendo, porque están adquiriendo este activo, esta moneda, para qué lo van a utilizar. Si quieren invertir, hagan su respectiva investigación, no inviertan por invertir, sino que, bueno, usen herramientas como las de este explorador de bloques CipherScan para poder hacer su propio análisis y su propia toma de decisión, pero no es suficiente. Tienen que leer, tienen que investigar, tienen que asistir a los eventos, por ejemplo, de Singo, para informarse, para educarse y luego tomar una decisión. Entonces ya nos falta poco para terminar, ya nos queda nada más una sección de esta página y que puede ser bastante interesante para todos aquellos que se dedican al tema de los intercambios, porque aquí les da información relevante sobre, por ejemplo, cuántos cuánto se ha transaccionado a nivel de dólares en esos intercambios las últimas 24 horas. Incluso aquí les dice que estos son datos de los swap, de los intercambios que se han llevado en tiempo real a través de 15 cadenas utilizando Near Intents, algo que le gusta mucho a nuestra amiga Mayra, que es parte activa de esa comunidad. Bueno, resulta que en las últimas 24 horas se ha movido un volumen de 257.6 mil dólares en esos intercambios que ocurren involucrando distintos activos, como podemos ver aquí, de las redes de Ethereum, de Solana, de Tron, de Base y otras redes en donde se producen intercambios entre SEC, ya sea que se pase de esos activos a SEC o de SEC a dichos activos. Luego los intercambios en las últimas 24 horas han sido 25, el volumen histórico ha sido de 1.417.60 millones de dólares, y por supuesto los intercambios de todos los tiempos son más de 109.000, lo que indica que, bueno, hay interés en intercambiar, en hacer estos cambios de una moneda a otra entre redes. Y yo creo que, bueno, a pesar de que este monto de las últimas 24 horas probablemente no esté contemplado en millones, sino en miles, como es más de 257.000 dólares intercambiados las últimas 24 horas, sigue siendo algo que nos indica lo saludable que están haciendo esos intercambios dentro del mercado, porque eso es solo lo que se movió en las últimas 24 horas. Si empezamos a ver lo que se ha movido en las últimas semanas, seguramente la cifra ya no está por miles, sino que va por millones. Pero esto de más de 257.000 dólares intercambiados entre las redes, entre los activos de otras redes, EasyCash, EasyCash y los activos de otras redes, pues nos indica que hay un interés real en esto. Bueno, luego que tenemos otra gráfica que nos puede mostrar, por ejemplo, el volumen de esos intercambios en los últimos 30 días, pero también lo podemos ver los últimos 7 días, todo lo que es las entradas y salidas, es decir, paso de un activo a otro. Y bueno, como ya vimos hace un momento, aquí están las entradas y salidas, ¿sí?, según los activos involucrados en esos intercambios. Luego vemos los pares top, está el USDC, Bitcoin, USDC también, pero de distintas redes como es de Ethereum y de Solana. Luego tenemos Solana, USDT de Tron, ETH, que son los activos que se intercambian con el SEC en una u otra dirección. Entonces creo que esto es bastante interesante para aquellos que quieran hacer análisis, estudios para ver qué es lo que está pasando entre Zcash y otros activos al momento de estarse intercambiando en otras, entre otras cadenas, utilizando Near Intents, aquí lo tradujeron como intenciones cercanas. Así que aprovechen esta información estadística, estos análisis, para que ustedes entonces puedan tomar también decisiones financieras más acertadas. Esto no es suficiente, hay que complementarlo con más información, pero aquí tienen un inicio. Y luego tienen la oportunidad de comprar SEC, si así lo quieren. Fíjense que aquí no habla de vender, sino solamente de comprar. Ustedes tienen un activo que puede ser cualquiera de esta larga lista, introducen aquí su monto y luego aquí, por supuesto, la dirección en donde ustedes quieren recibir su SEC y, por supuesto, la dirección de reembolso. Seguramente en algún
otro momento Edison irá a hacer algún video tutorial mostrando cómo pueden hacer esto para que entonces ustedes también le puedan sacar un provecho. Y bueno, aquí hay un registro de cuáles fueron los más recientes o últimos cambios que se hicieron desde una determinada moneda como es USDT, ETH, etcétera, hacia SEC, de tal manera que se incentive justamente lo que es el uso de la privacidad financiera. En este caso, se está utilizando Near Intents, que está integrado aquí mismo en Cifrescan para que ustedes puedan hacer estos cambios, que es en una sola dirección, como ya comentamos, porque solo comprar, no vender, comprar SEC usando algún activo que esté presente en esta lista. Entonces, eso es en líneas generales. Yo nada más rapidito voy a mostrar algo porque quiero que simplemente se vayan con esta idea de una plataforma que se llama CypherPay, de tal manera que ustedes puedan también conocer esta otra herramienta desarrollada por el equipo de Cifrescan. Ya la voy a subir al escenario para que de esa manera ustedes la puedan conocer. Esto solo lo voy a mencionar para que ustedes sepan que existe. Esto sobre todo es muy útil para empresas, emprendedores, negocios, pero también, y eso me puede corregir al respecto, para personas que quieren recibir donaciones o que quieren cobrar por sus servicios, al tener una herramienta que pueden integrar en su sitio web para poder recibir dichos pagos o donaciones. Como dice aquí, pagos privados para Internet. Acepta Zcash en minutos, sin custodia, cero datos del comprador, sin intermediarios. Entonces, aquí les da toda la información, toda la explicación sobre cómo utilizar esta herramienta, cómo integrarla y cómo sacarle el máximo provecho y de esa forma empezar a recibir pagos, empezar a recibir donaciones utilizando CipherPay de Cifrescan. Esto es otra herramienta desarrollada por este equipo o desarrollador, de tal manera que ustedes puedan comenzar a sacarle un provecho. Por eso también, nuevamente, les comentamos que esto va más allá de un simple explorador de bloques. Es toda una oportunidad que ustedes tienen para sacarle el máximo provecho a esta herramienta o este conjunto de herramientas que les ofrece un proyecto como CipherPay y que yo creo que es algo bastante útil para todos aquellos que quieran ampliar sus horizontes a nivel de conocimiento y a nivel de uso de herramientas que les permita potenciar su conocimiento y al mismo tiempo todo lo que pueden hacer con Zcash. Entonces, nada, la invitación es que sigan explorando este explorador de bloques para que de esa forma puedan sacarle el máximo provecho. Como vimos, bueno, hay un conjunto de características, hay un conjunto de herramientas que ustedes pueden acceder aquí, además de lo habitual de un explorador de bloques tradicional. Pero como podemos apreciar, sobre todo en las dos últimas charlas que hemos dado al respecto, cada vez más estos exploradores de bloques no se limitan a ser unos simples exploradores, sino que buscan integrar características, herramientas que den la posibilidad a los usuarios de Zcash o externos a Zcash hacer investigación, hacer análisis y tomar decisiones a partir de allí, al tener datos estadísticos de información que es tomada de la misma red y del entorno del ecosistema de esa red para entender cómo se mueve Zcash dentro del ecosistema blockchain y de la privacidad financiera que ofrece. Pues nada, de verdad que agradecido a todos los que nos acompañaron. Sé que nos extendimos un poco más de los 60 minutos o la hora habitual, pero recuerden que esto queda grabado, luego lo vamos a subir al canal de YouTube de Zcash en español. Y la idea es que tengan la mayor cantidad de información requerida para que entiendan cómo funciona esta plataforma y cómo sacarle el máximo provecho. Pues nada,
nuevamente agradecido que nos hayan acompañado. Gracias por haber estado este tiempo aquí con nosotros, tanto los que nos vieron en vivo como los que nos van a ver en diferido. No dejen de compartir este contenido para que más personas conozcan sobre Cifrescan y estas herramientas que siempre desde Singo les compartimos para que no solamente conozcan sobre Singo, sino sobre otras cosas que hay en el ecosistema de Zcash, otros proyectos, otras plataformas de las cuales ustedes se pueden beneficiar como usuarios de Zcash, y si están llegando por primera vez a Zcash, conocerlas para también comenzar a usarlas e integrarlas. Nos vemos en un próximo episodio de En Vivo la semana que viene. Vamos a estar hablando sobre cómo recibir pagos o donativos en Zcash a través de una plataforma llamada tipz.cash, y de esa manera comenzar también a integrarla dentro de su saco de herramientas al momento de explorar con Zcash todo lo que les ofrece, y por supuesto utilizando la billetera Singo en ese proceso. Así que feliz fin de semana, nos vemos en el próximo encuentro y bueno, Eric, son palabras finales ya para despedirnos y dejar que los asistentes pues puedan ir a otras actividades. Gracias, Joditer, por siempre darnos muy buena información. Para aquellos que quieran utilizar el explorador de bloques Cipherscan, recuerden que dentro de Singo, en los ajustes, tienen la opción de poder cambiar de explorador de bloques. En Singo PC también lo tienen dentro de la barra de herramientas, en la opción de Wallet. Allí consiguen también la otra opción para poder cambiar de explorador de bloques. Encantado con toda esta información y todos los que estuvieron acá comentando, también a los que van a ver en diferido, por favor compartan esta información, y si el día de mañana quieren utilizar Cipherscan o CipherPay, que dentro de CipherPay también tienen una sección para realizar campañas de recaudación de fondos, está súper bien. Comenten por allí si lo utilizan, cómo les va, y sobre todo dejen sus buenos comentarios a el equipo de desarrollo, que me parecen están haciendo un genial trabajo. Gracias nuevamente y será hasta la semana que viene con una nueva actividad. Ah, y se me olvidaba, vamos a tener POAP, así que dentro de unos minutos pasen por el grupo de soporte de Telegram de Singo para que puedan leer cuáles son los requisitos para poder reclamar su POAP. Así que nada, atentos a eso, no dejen perder ese POAP. Un abrazo, todo lo bueno, feliz fin de semana.